Piensa en esto, ¿con cuántos artistas te has identificado después de escuchar algo dentro de sus canciones? Escuchar algo de la letra y pensaste, ¡wow! Me identifico. Seguramente más de una vez. Y es que las canciones con letra tienen la facilidad de crear conexiones emocionales más fuertes. Y tú puedes lograr lo mismo. ¡Excelente! Si sabes cómo subir profesionalmente tus letras. Y en este video te voy a enseñar cómo y por qué es tan importante. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¿Estás listo? Comenzamos. A pesar de lo importante que es, estoy seguro que muchos de ustedes no saben cómo subir sus letras. ¿Cómo lo supiste? O peor aún, ni siquiera les interesa hacerlo. Imagina que algunos fans oyen tu canción. ¡Qué bien! Pero no entienden bien una parte de la letra. ¡Uy, qué mal! Y al tratar de buscarla en internet, no encuentran nada. Así que cantan la canción como Dios les da a entender, aunque muy probablemente la estén cantando mal. ¡Un demonio, lo que faltaba! Por ejemplo, a mí una vez me pasó de niño con una canción de cumbia que se llama Qué bello de la Sonora Dinamita. Hay una parte que dice, qué bellos son tus celos de hombre. ¡Qué bellos son tus celos de hombre! Pero la vecina cantaba, qué bellos son tus senos de hombre. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale 0! Y nosotros no queremos que nos pase eso, ¿verdad? No. Todo esto se puede evitar subiendo tus letras a todos los diferentes sitios donde la gente escucha música, para que los fans puedan verlas en Instagram, Spotify, Google, Apple Music y en todas partes. Igual como lo hacen los artistas más famosos y reconocidos. Y lo mejor de todo es que es más fácil de lo que crees. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo gratis. Por eso debes de conocer al patrocinador de este video, Music Match Pro. Es el proveedor recomendado por Spotify y otras plataformas para sacar el máximo provecho de tus letras, tanto para mejorar la experiencia del usuario como para conectar mejor con ellos. Y esto significa más engagement, más vistas y más fans. Y créeme, esa conexión emocional con tus letras no tiene precio. Pero piensa un momento, ¿en dónde encuentran los fans las letras? No lo sé, tú dime. Antes lo hacían en los CDs que traían un librito con las letras, fotos y otras cosas, pero ahora la respuesta es simple. Internet. Normalmente los fans están leyendo la letra mientras escuchan en Spotify y Apple o las están viendo mientras se desplazan y escuchan. Hay muchos fans que saben que con tan solo dar un clic en el icono del micrófono o por ejemplo en los subtítulos en YouTube pueden ver las letras o incluso las buscan en Google y es precisamente Music Match Pro quien les entrega esos resultados junto con Spotify e Instagram. Pero todavía hay razones más importantes. Digamos que un fan escucha tu canción mientras se está volviendo viral en TikTok o en Reels de Instagram. El problema es que tu canción tal vez se llama Volver a tenerte, pero en la letra se repite Te extraño 6 veces seguidas. A un fan no le será fácil encontrarla porque el nombre de la canción es diferente a la letra del coro. Pero si subes tu letra a Music Match Pro, tu letra aparecerá en Google. Y así, si un fan escribe esa parte de la canción, va a encontrarla incluso aunque no sepa el título. Bien, 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 buena onda. Y es que cuando un fan siente verdadera conexión con tu canción, una de las primeras cosas que va a hacer es buscarla en Google. Por eso los videos de letras son cada vez más populares. Los fans quieren conectar más con los artistas y las letras son la forma perfecta de hacerlo. De hecho, allí es donde los fans se convierten en superfans. Pero si eres flojo y no distribuyes tus letras con Music Match Pro, te estás quitando esa oportunidad de que tus fans se conviertan en superfans. ¡Ay, por Dios, no! Además, podría pasar que un fan suba la letra a uno de esos sitios que se dedican a juntar los lyrics, pero que se equivoque y que los nuevos fans al buscarlo lo encuentren y se aprendan esa letra equivocada. Por ejemplo, hace años salió una canción llamada Sopa de Caracol, pero no existía el acceso a las letras tan fácil como hoy y la gente cantaba lo que creía que decía el coro, diciendo Guatameri Consu, que por cierto no significa nada. Y de hecho, algunos creían que decía What a very good soup, pero la letra real dice Guatanegi con soup, que eso en lengua garífuna significa
quiero comer sopa. Ay, ahora ya entendí. Así que nada que ver con lo anterior. Pero afortunadamente, si usas Music Match Pro, no te va a pasar lo mismo. Ya sea que quieras que los fans puedan encontrar tu canción cuando se haga viral, que conecten con tus letras o que la gente cante a gritos en los shows donde te presentes, la mejor forma de hacer esto es poniéndola en internet con Music Match Pro. No por nada son el servicio recomendado por Spotify. Y te voy a enseñar muy rápidamente cómo se hace. Despacio, Franchute, esto es oro. Lo primero y más importante, tienes que hacerte una cuenta. Te voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado para que puedas acceder rápidamente. Te va a llevar a una página más o menos como esta y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí donde dice únete ahora. Si te aparece la ventana de selección de planes, puedes ir a la parte de aquí abajo y donde dice continuar gratis o aquí abajo también donde dice gratis continuar. Después te pedirá que te crees tu cuenta utilizando algunos de estos servicios como Google, Facebook o Apple o utilizar tu correo electrónico. Yo te recomiendo que uses esta última opción de tu correo electrónico. De esa manera será independiente de tus servicios de redes sociales y si en algún momento llegaras a perder acceso a este, no te perderías también el acceso a Music Match Pro. Una vez que ya tienes tu cuenta, el siguiente paso es reclamar un artista. Te va a aparecer en este lado un icono de más para que añadas tu artista. Ahí tienes que encontrar tu artista y después de unos días ya estará verificado. Y una vez que tienes tu artista verificado, puedes entrar, seleccionar una de las canciones y realizar todo el proceso de subir tus letras. Aquí lo estoy explicando rápidamente, pero si quieres conocer el proceso paso a paso, te voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que tú también lo puedas ir siguiendo. Y desde el momento en el que guardas la letra en la plataforma, comienza a ser distribuida rápidamente a todas las plataformas de streaming. Y así de fácil ya distribuiste tus letras como un verdadero profesional. Pero además existen funciones adicionales que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. Puedes utilizar la sincronización y transcripción por inteligencia artificial. Esto utiliza la inteligencia artificial para facilitar la alineación de tus letras y ahorrarte mucho trabajo, lo cual es especialmente útil para aquellos que tienen mucha música. También puedes hacer la transcripción manual de las letras y corregir todo aquello en lo cual se haya equivocado. Incluso existe la posibilidad de subcontratar a especialistas, el cual es un servicio indispensable si por ejemplo tienes un sello o una distribuidora. También existen herramientas de video que te pueden ayudar a crear los Spotify Canvas o crear videos de letras con las letras ya sincronizadas. Estos están en formatos cortos, perfectos para hacer promoción en tus redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube. Reels y videos de redes sociales que incluso pueden convertirse en videos de letras de larga duración para YouTube, lo cual es una buena estrategia de marketing. Además, puedes crear videos promocionales con inteligencia artificial para tener aún más engagement. Si tienes una empresa de gestión o también tienes un pequeño sello discográfico, también existen funciones dedicadas para ti. Hay planes de manager donde puedes colaborar con tu equipo y acceder a funciones como cargas masivas de letras, manejos de regalías por publishing y gestión de derechos de autor o copyright. Si tienes fans que hablan en otros idiomas, Music Match Pro también te puede ofrecer un servicio de traducción. Te puede llegar a ofrecer hasta más de 120 idiomas. Otra función muy interesante también son las portadas animadas. Y es que puedes convertir tu portada estática en una animada utilizando inteligencia artificial. Estas portadas las muestra Apple Music y Tidal y han demostrado mejorar el engagement hasta en un 30%. Ok, muy bonito y todo, pero te estarás preguntando, ¿cuánto cuesta esto? La buena noticia es que todas las funciones básicas de distribuir las letras son gratis. Aquí podemos ver una comparación. Lo tengo en dólares para que ustedes puedan hacer la conversión fácilmente a su moneda local. Y si nos desplazamos a la parte de abajo, podemos ver la tabla comparativa de qué incluye el plan gratuito contra las opciones de pago. Como podemos ver, en el plan gratuito tenemos la distribución, gestión de derechos de autor, un artista verificado, aunque en los planes Crece y Plus podemos tener más, acceso a una portada animada, aunque también puedes contratar o comprar tokens para hacer más portadas animadas,
animadas. Y también acceso a los Spotify Canvas, para que tu canción tenga un video animado dentro de la app de Spotify. Pero lo demás es muy limitado. Si quieres tener acceso a otras funciones avanzadas, tienes que contratar un plan de pago como el básico, el Crece o el Plus. Por ejemplo, algunos de los beneficios que te ofrecen los planes de pago son los artistas verificados, o como que si tienes un catálogo muy grande puedes contratar o delegar esa tarea de hacer las transcripciones a los curadores expertos de Music Match. Otra cosa es que las portadas animadas, por ejemplo, solamente en el plan gratuito tienes acceso a una, mientras que en los otros tienes mucho más acceso. También tienes otras ventajas como el soporte premium o utilizar inteligencia artificial para que te ayude con la transcripción. Esto de nueva cuenta, si tienes un catálogo de muchas canciones que ya has publicado antes y jamás habías distribuido la letra, con esto lo puedes automatizar para que sea mucho más rápido. También desde el punto de vista de marketing puedes generar los videos de promoción como de 15 segundos, 30 segundos, esto hablando de pequeños videos líricos o incluso hasta videos completos de lyrics video para que les hagas promoción en YouTube, pero bueno, el video que generas también lo puedes subir a otras plataformas. Independientemente de cuáles sean tus necesidades, creo que es obligatorio tener al menos la cuenta gratuita para que distribuyas tus letras de forma profesional. Pero si decides contratar alguno de los planes de pago, la gente de Music Match Pro me dio un código de descuento para que todavía te cueste menos. Te voy a dejar ese código en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que lo puedas aprovechar. Y aquí podemos ver el costo de los planes. El plan básico tiene un costo de $20 en caso de que lo factures anualmente o un equivalente de 1.6 al mes. Para el plan Crece serían $72 anuales, equivalente a un $6 aproximadamente de forma mensual, o el plan Plus $178 al año, equivalente a unos $15 mensuales, y esto lo puedes convertir a otras monedas, como por ejemplo aquí lo puedo convertir a pesos mexicanos. Y si después de escuchar todo esto ya te decidiste a utilizar Music Match Pro, en el video que tienes ahora mismo en la pantalla te guío paso a paso por todo ese proceso para que no te pierdas.